¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Comenzamos una nueva serie, así que es importante apuntar, anotar. Yo me vengo disfrutando todas las series, recuerdo la de Nehemías, la de las murallas, la reconstrucción, todavía recuerdo todo eso, todo, las de las disciplinas espirituales, ¿la recuerdan? Hemos visto un montón de series, seguimos trabajando series, y la serie que toca ahora es doctrina, así que dile al que está a tu lado, esto lo tienes que saber bien porque es en lo que creemos. Hay muchas iglesias, hay muchas creencias, hay muchas doctrinas. De hecho, hay gente que se pelea, que si por la sana o por la mala doctrina. Da igual, nosotros les vamos a dar doctrina y es lo que creemos. Es la base de nuestro fundamento como iglesia. Y creemos que es oportuno explicarlo para que la iglesia, ya sean los antiguos, los más viejitos en la fe y los que recién llegan, pues puedan conocer acerca de qué es doctrina. Doctrina, digamos que es un conjunto de ideas, de enseñanzas, es la base de todo aquello que de alguna manera se establece para guiar, para conducir, para no solo enseñar, sino aprender, ponerlo en práctica. También se puede ver desde alguna manera como doctrina militar, se puede ver también como doctrina política, ¿no? Cuando hablamos de doctrina o adoctrinamiento, estamos hablando de una base, de una enseñanza, de algo que se estableció que es muy sólido, que es tan sólido que no se mueve, que no se puede cambiar, no se puede quitar ni poner ni agregar. Por lo tanto, si estamos hablando de doctrina, es algo firme, algo serio, algo que no va a tambalear. Usted no se preocupe si la doctrina que nosotros enseñamos de aquí es firme y estable, su vida también va a ser firme y estable. Y la primera cosa que vamos a hablar a lo largo de toda esta serie, de hecho el pastor va a continuar el domingo hablando de esto, porque es muy importante, de hecho es de las cosas más importantes porque es justamente lo que sustenta nuestra fe. Es lo que hace que nada nos mueva. Cantamos muchas veces en las canciones, no nos moverán, no sé qué. ¿Qué no te mueve? ¿Qué es lo que no te mueve en realidad? Y todo confluye o todo se dirige o todo señala y apunta a que hay algo firme y sólido, que es la Biblia. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. La Biblia es eso que ahora a lo mejor lo tienes en dispositivo móvil, a lo mejor lo tienes en la tablet, en tu ordenador. Muchas veces lo ponemos ahora en pantalla, pero antiguamente se escribió en papeles, se escribió al principio, ya lo sabemos, en pieles de carneros, de ovejas, en papiros, ya sabemos toda la historia y si no, igual yo voy a ir tirando algo de información, arrojando información de todo lo que vengo estudiando estos días, para que usted se vaya de aquí hoy casi del seminario. Casi del seminario, así que por cierto, tiene que hacer el seminario y esta materia, o por lo menos esto que vamos a compartir hoy, tiene mucho que ver con teología fundamental, pero sobre todo con bibliología, saber cómo se creó la Biblia. ¿Usted sabe cómo se crea la Biblia? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué es tan perseguida la Biblia? ¿Por qué es tan señalada? ¿Por qué ha sido tan juzgada? ¿Por qué la Biblia ha sido el libro y sigue siendo el libro más vendido de toda la historia? ¿Por qué la Biblia ha sido y sigue siendo el libro que más traducciones tiene a lo largo de la historia? Originalmente se escribió en hebreo, se escribió en griego, después se escribió en latín, después se pasó al español. Miren, dato curioso, hay una Biblia que vale 25 millones de euros. Se llama la Biblia de Wycliffe. ¿Por qué valdrá tanto? Si dice lo mismo que la nuestra. Ahora, hay otra Biblia curiosa también que mide 0,05 milímetros. Le llaman la nanobiblia. Y solamente se puede leer a través de un casi periscopio, así a lo bestia, una cosa ahí, y se lee la Biblia entera. Es un chip, básicamente. Existen más tipos de Biblias. Después, la muy conocida Biblia del oso, no sé si usted la recuerda o sabe de qué estoy hablando, pero da origen a nuestra Biblia, a la que tenemos hoy por hoy. Es la primera Biblia, digamos que se traduce
cierta manera extraña porque el castellano todavía no estaba tan asentado como lo que conocemos hoy como español o de Castilla. Entonces tenía pequeños errores, tenían cositas extrañas, a lo mejor algunos textos que no estaban bien interpretados, pero esa era la Biblia. Y era una Biblia que tenía un oso, justamente porque no querían que se diesen cuenta que era una Biblia, porque en ese entonces cuando se crea esa Biblia, estaba siendo perseguida, estaba siendo completamente destruida. Era una orden, el que tenga una Biblia tanto moría como se quemaban. Entonces pusieron una tapa diferente, no como la tuya que pones la Sagrada Biblia o las Sagradas Escrituras o no sé, o qué pone la Santa Biblia, ¿no? Para los que son más santos. A ver, otra Biblia por ahí, ¿qué dice? ¿Hay alguna Biblia así que tenga una tapa rara? Inspirada. Eso pone tu Biblia. Así pone. Bien, Entonces se han hecho muchos modelos, muchos distintos modelos, pero el contenido sigue siendo el mismo. La palabra de Dios, nuestra base, nuestro fundamento, lo que nos debe regir, lo que nos debe guiar, por eso fue escrita. Esa es la doctrina. Debemos guardar aquello que verdaderamente tiene tanto valor. Miren, quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Seguimos? ¿Lo tienes? A fin de que el hombre de Dios, ¿no lo tenemos? No pasa nada. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a volver a leerlos y quédese con lo que esté leyendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Se puede llegar a ser perfecto? La pregunta es, ¿se puede llegar a ser perfecto? Esto es una pregunta que durante mucho tiempo la gente se ha hecho y hay mucha controversia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. De ahí la importancia de leer la Biblia, porque lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta, es nuestro fundamento. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Así que tú puedes ser perfecto, a lo mejor ahora no. A lo mejor te veo y tienes muchas imperfecciones, pero vamos creciendo como esa luz de la aurora, ¿no? Que va ¿qué? De aumento en aumento. Eso quiere decir que comienza en una estatura y acaba en otra estatura. Comienza siendo pequeño, pero acaba siendo grande. Comenzamos de una manera y acabamos siendo de otra. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que podemos llegar a esa perfección. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que si la Biblia es de tal importancia para el cristiano, y atención, es tan importante para el creyente como para el no creyente, porque hay muchos que la persiguen todavía. Por ahí recuerdo una película que no es cristiana, pero cuando la vi por primera vez no la entendí muy bien, la tuve que ver 3 veces, igual porque a mí me falta un poquito de... A lo mejor lo recuerda, una película que se llamaba El libro de Eli. ¿Alguien a ver, ¿quién ha visto esa peli? Levante la mano. Bien, ¿no? Pero muy pocos. A ver, es una película antigua, bueno, no muy vieja. No voy a hacer el spoiler entero, pero es que es importante porque este personaje, Denzel Washington, ¿no? Tiene un papel súper importante y es preservar la Biblia. Habían pocas Biblias y entonces la peli es un poco sangrienta, la verdad, porque se va matando con todos. Pero justamente vienen malhechores, vienen no sé qué, espías, vienen tal, y él tiene que eliminar y quitarse de medio a todos porque ellos también estaban buscando la Biblia. La película habla de esa importancia de la Biblia. No es una película cristiana, pero sí que da pie a entender de que tanto para el creyente es fundamental la palabra de Dios como para el no creyente. Y muchas veces el no creyente no sabe que hay fundamentos, hay principios que nos guían a ser mejores. La palabra de Dios nos lleva a nuevos niveles, a ser mejores. Nos lleva a, de alguna manera, a cuidar esto que es tan valioso. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, importantísimo.
Capítulo 14, versículo 15, para que lo apunten. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Si le amamos, que guardemos sus mandamientos. No está diciendo, si me amas, Darío, cántame bonito el domingo. Si me amas, compónme una canción, es preciosa. Si me amas. Si me amas, diezma mucho. Si me amas, ven todos los domingos, todos los martes, ven y no pares de venir. Ojo, no estoy diciendo que eso no dice la Biblia que hagamos, pero aquí hay un claro ejemplo de que la palabra de Dios debe ser guardada. Mire, usted piense en su trastero. Piensa en su trastero. ¿Qué hay en su trastero? Hay veces que hay cosas de valor. Hay veces. Hay veces. Nuestra vida muchas veces es parecido a un trastero. Hay cosas de valor, entre ellas la palabra de Dios. Por eso necesitamos limpiar nuestro interior a través de la palabra de Dios. Cuando usted guarda algo en el interior de su trastero, en el interior de su vida, lo quiere cuidar. Cuando es de valor, lo cuida. ¿Sí o no? ¿Usted recuerda las mudanzas de antes? Ahora creo que también se sigue haciendo. Yo es que hace mucho que no me mudo, pero los vasos, las tazas, le ponían 80 kilos de papel ahí, de periódico, porque no querían que se rompiese, porque era la taza de la abuela, de la abuela, de la abuela. Y entonces, claro, eso es sagrado, más que una Biblia a veces. El cuadro de no sé quién, del tatarabuelo. En fin, y uno cuida, preserva, quiere de alguna manera protegerlo. Si me amas, te dice el Señor, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda la palabra. Ahora, aprendamos más acerca de la Biblia. La Biblia, ese libro, ese conjunto de libros. La Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Para los ortodoxos, los de la religión ortodoxa, que son muchas religiones en realidad, en su Biblia tienen 81 libros. Para los católicos, usted lo sabrá porque a lo mejor antes era católico o no, o alguien de su familia lo tiene y tiene una Biblia. En su Biblia tienen 73 libros. Y para nosotros los protestantes, no es que seamos evangélicos, no somos protestantes. Pues nos gusta protestar. Imagínense si con menos libros protestamos. Si tuviésemos más, Dios mío. No, broma. Nosotros los protestantes tenemos 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. El periodo en el que la Biblia se escribe fue un periodo de 1500 años. Estamos hablando de un valor añadido. No es un libro que se escribió en un sueño, en una mañana. No es un libro que alguien se lo inventó. Es un libro diseñado meramente por Dios, inspirado por Dios, que el proceso de esa escritura duró alrededor de 1500 años. Y eso nos lleva a pensar de que Dios tenía ganas de hablar con nosotros. Alguna vez les conté, en Génesis, recordamos el capítulo 1, versículo 3 de Génesis, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay muchos pasajes, muchos versículos en Génesis. Génesis 1, capítulo 3, Génesis 1, capítulo 6, Génesis 1, capítulo 8, Génesis 1, capítulo 11. Todos están apuntando a que Dios dijo. Eso significa que Dios tenía ganas de hablar. Porque en ese entonces no existíamos. Así que Él dijo. ¿A quién se lo dijo? Se lo habrá dicho al Espíritu Santo y a Jesús que estaba en el cielo. Porque tenía ganas de conversar. Dice el Génesis que dijo y se hizo. Así que por lo tanto nos lleva a pensar la Biblia de que Dios tenía interés en hablar. No en hablar solo con la creación, la tierra, sino hablar con lo creado que somos nosotros, los seres humanos. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y esto nos lleva o nos conduce
a una línea muy delgadita que nos enseña quién escribió la Biblia. Todo tiene un origen. Entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esto da para hablar mucho, pero esa palabra sopló o soplo tiene un origen. Y ese origen es espíritu, es aliento. Ese origen es vida. Así que Dios quiere decir que no solamente habló, sino que al hablar sopló vida sobre el ser humano. Así que alguien escribió la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Los seres humanos. Ahora usted puede decir, uy, eso suena raro. Claro, Dios de su puño y letra no escribió la Biblia, la escribimos los seres humanos. En realidad, para ser más correcto y que no me apedreen, lo que quiere decir es que más de 40 autores fueron inspirados. Gracias por la publicidad. Luego cobramos. Voy a aprovechar para beber agua. Eso significa que no están atentos. No pasa nada. Una broma. ¿Es interesante la palabra de Dios? Muy interesante. Por lo menos el origen, para que usted se vaya de aquí diciendo, mira, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por más de 40 autores. Entre ellos Moisés, que escribió el Pentateuco. David. Es más, David no solo escribió, sino que también hace mención de la propia palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, lámpara y lumbrera, que es casi lo mismo. Lo que le está diciendo es que en medio de la oscuridad, cada paso que él da es descubierto para que pise bien, para que pise en firme. Lo que quiero decir es que la Biblia es tan luminosa. La palabra de Dios trae tanta luz que cuando tú la guardas sus mandamientos, todo lo que pisas lo ves. No vas a oscuras, no vas en tinieblas, no vas dando tumbos, no sabes qué hacer. No. La palabra de Dios te guía. Es tu manual de fe y conducta. Y fue escrito por hombres que han dado su vida por la Escritura. Han muerto muchos a filo de espada, con las cabezas cortadas. Pero lo interesante, y quiero que se quede claro en este mensaje, es que la palabra de Dios sí fue escrita puño y letra de hombres, pero fue inspirada. Es decir, el soplo de Dios fue sobre cada uno de los autores, y al acontecer esto, lo que sucede es que comienzan a escribir guiados por el Espíritu. Es decir, no escribieron lo que les dio la gana, no escribieron sus propias ideas. Nosotros la Biblia, la que tenemos y la que leemos, no es la idea de Moisés, no es la idea de Isaías, no es la idea de Jeremías, no es la idea de Ezequiel, no es la idea de David, no es la idea de Juan, no es la idea y el diseño de Dios. Eso es el logos. Entonces miran, ¿qué es el logos? El logos es una palabra griega que se utilizaba antiguamente en la filosofía griega. Es una palabra que determina palabra. Logos igual palabra, pero también tiene que ver con razonamiento, con ideas. Así que el logos de Dios es la palabra. El logos de Dios es la palabra. Así que eso es la primera cosa que quiero que hoy entiendas. Fue escrito por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Fue inspirado por Dios, fue revelado por Dios. Dios envió su espíritu para que cada uno ponga de su puño y letra atención. Y no hizo de lado el carácter de los escritores. Y eso es muy bonito. Eso quiere decir que cuenta también contigo. Cuenta con tus fallos, con tus aciertos, con tus virtudes. A Dios no se le escapa nada. De hecho, cuando tú lees la Biblia y lees algunas historias, te das cuenta que fácilmente pudiera ser tú. Pudiera ser tú el ladrón, pudiera ser tú la prostituta, pudiera ser tú el joven rico, pudiera ser tú el hijo pródigo, pudiera ser, ¿sí o no? No, suena como a insulto, pero lo digo con todo el corazón. Yo cuando leo eso, yo me veo reflejado. Yo me veo en un David que a lo mejor falló mucho. Sí, también me veo fuerte y guerrero como Nehemías y ahí, y constructor y creativo. No sé, tú te verás como quieras. Ahí en la palabra de Dios, cuando tú la leas, comienzas a descubrir que hay unos personajes que se parecen a ti, porque Dios ya tenía diseñado desde el principio la idea, el plan, el origen, para atraparnos, para engancharnos, para amarnos, para mostrar su plan eterno de salvación. ¿Sabes? Entonces, primera cosa, la palabra escrita, la palabra logos.
La utilizaban estos filósofos griegos, pero a lo largo de la historia se refiere a la razón, a la palabra o al principio que ordenó el universo. Es decir, hay algo que tuvo que poner orden aquí. Alguien tuvo que ordenar todo. Alguien tuvo que poner fundamentos, bases. Alguien tuvo que dirigir. Alguien tuvo que decir hágase esto, porque si no esto sería un caos. Así que ahí es donde se entiende que el Logos es la palabra de Dios, es la base, es nuestro fundamento. ¿Hasta ahí me siguen? Logos, palabra, razón o discurso. La Biblia la escribió Dios para que sea nuestra y la razonemos. Y no solamente razonemos a través de ella, sino que de nuestra boca haya un discurso. Hay un versículo fantástico, fabuloso, increíble en Josué capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente. No, el 8. Creo que se me equivoqué yo, ¿no? Vamos 1-1 ya. Ahí está. Nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que ¿qué? En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Fíjense, interesante. Nunca se apartará ¿de dónde? Lo dije hace unos días atrás, me gustó, lo voy a volver a repetir. ¿Usted cómo lee? ¿Con los ojos? ¿Con el oído? ¿O con la boca? ¿Alguno? ¿Ve? Cuando lee, ¿cómo lee? ¿Eh? Convengamos que leemos con los ojos, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. Convengamos que leemos con los ojos y escuchamos con los oídos. Pero la Biblia propone que no se aparte la Biblia, la palabra, de nuestra boca. Es decir, para que tú hables la palabra, la tienes que aprender. Y la tienes que decir, la tienes que declarar. O sea, es tan bonito, tan importante leer la palabra, porque dice que nunca se aparte de tu boca la Biblia, la ley. En este caso estaba mencionando a la ley de Moisés, ¿vale? Que son los primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Esa, bien, rápido. Sino que de día y de noche meditarás en él para que ¿qué? Que guardes y hagas conforme a todo. Wow, o sea que tengo que hacer todo lo que dice la Biblia. Amén. Así sea. Atención, porque hay veces que queremos borrar textos. En mi dispositivo móvil, en la YouVersion, usted va a ver ahí que puede elegir, ¿verdad? Puede elegir la versión que quiera. Y hay versiones que de repente hay textos que les quitan cosas. No voy a decir pasajes, pero hay muchos pasajes que de repente quitan una palabra clave. Y al quitar una palabra clave, cambiamos todo el contexto. Y hay algo que no dije, y es que la Biblia no tiene errores. La Biblia es inerrante. En la Biblia hay verdad, contiene la verdad, es la verdad. Entonces no puede nadie meter la mano donde nadie le llama. Por tanto, nosotros, si hay textos que nos chocan, tampoco tenemos derecho a decir eso no lo cumplo. Tenemos que obedecerla, es nuestra fe, es nuestro manual de guía, es nuestro manual de conducta. Pero dice que hagas todo lo que en él está escrito, porque este todo, fíjense qué bonito, este todo da pie a este todo. ¿Quién quiere este todo? Ahí lo dejo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres conocer más a Dios, lee su palabra. Si quieres estar más cerca del Señor, encontrar qué te quiere decir. El pastor nos decía el domingo pasado de que a Dios le interesan los detalles. Nos predicaba que le interesan los mínimos detalles. Que lo que tú sueñas, lo que tú crees, lo que tú piensas, Él también lo piensa y lo sueña para ti. Aunque sea algo pequeño, el Señor está detrás de todo esto. Pero tienes que aprender a encontrar en la palabra las respuestas. No hay otra forma de hablar con Dios si no es a través de la palabra. Sí, tú puedes orar,
Tú puedes orar, pero la Biblia también nos enseña a orar, que es hablar con Dios y declarar la palabra en la oración, por ejemplo. Cuando tú oras y encima declaras uno de los textos bíblicos, ¿estás qué? Estás siendo una persona que homologa. ¿Qué quiere decir homologar? Quiere decir que voy a intentar repetir, calcar, decir lo mismo que dice la palabra, pero ahora lo digo yo con mis palabras. Así que si tú, de alguna manera, quieres el segundo todo, para que todo te vaya bien, entonces guarda toda la palabra y cumple toda la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, la palabra enviada. Solamente quiero decir esto: Dios no solo escribe, no solo sopla, no solo inspira, no solo escribe esos 66 libros, no los ordena solamente, sino que ahora dice que la envía. Porque la palabra no solamente es física, Biblia, la palabra es el verbo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, es un texto que ya conocen mucho, dice: en el principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo era el principio? Al principio de toda la historia de la humanidad, al principio de todo, al principio antes de que la tierra esté formada, al principio de que antes hayan planetas o lo que sean, antes de nada. En realidad la tierra ahí ya estaba desordenada, vacía. Eso dice el Génesis. Pero fíjense, en el principio era el verbo. Eso quiere decir que no tiene tiempo, es atemporal. Era el verbo. Siempre fue el verbo. Siempre fue el verbo. La palabra siempre estuvo desde el principio. Y el verbo, que dice, era con Dios. Eso quiere decir que el verbo estaba al lado de Dios. Por tanto, quiere decir que el verbo es nuestro Señor Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la palabra. Él es el verbo. Y el verbo era Dios. Ya sabemos que es Dios, tanto Dios Padre, Dios Hijo, como Espíritu. Así que sabemos que el verbo se hizo carne. De ahí la famosa frase, el verbo encarnado. La palabra encarnada. ¿Qué es la palabra encarnada? Que la palabra saltó de las letras. Saltó de lo que estaba escrito en el Pentateuco. Salió de ahí y ahora tiene piernas. Ahora tiene brazos. Ahora tiene pelo larguito. Ahora es guapo, medio argentino. Ahora es un tío majo que vino a la tierra para habitar entre nosotros, y aunque muchos no le creían, ahí estaba haciendo milagros. Y de repente hacía un milagro, y de repente hacía otra, y de repente a otro, y otro, y otro, y otro. Y no solo eso, sino que vino a cumplir todo lo que se había escrito muchos años antes. Jesucristo es la palabra encarnada que vino a darle veracidad a la Biblia. Jesús vino a darle credibilidad. Tú tienes la palabra de Dios, por tanto tienes como decir: hey, Cristo vino a cumplir la palabra de Dios. Cristo fue el que se profetizó por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, que él iba a nacer de una virgen. Eso se profetizó muchos años antes. ¿Y qué pasó? ¿De dónde vino Jesús? De una virgen. Otros profetas dijeron que iba a venir de Belén, de una pequeña ciudad. ¿Y de dónde nació Jesús? Belén. Otros decían que Jesús iba a venir, el Mesías le llamaban, el Salvador, el Redentor, le decían. Va a venir y se va a meter en Jerusalén y va a tener una gran entrada triunfal. ¿Y cómo fue? Ya lo descubrimos y lo leímos el domingo pasado, el anterior. ¿Qué fue cómo entró Jesús? De manera triunfal. Ahí le estaban con palmas y venga. Y también se profetizó que iba a estar encima de un burrito. Así que fíjense hasta los detalles. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Muchos años antes se escribió esto. Es una pasada la Biblia, se entrelazan un montón de historias. Por ahí ronda en internet una foto donde hay flechas. No sé si algún friki así como el pastor Nico lo habrá visto. Y yo también, aunque eso no es friki, no soy friki, pero bueno. Pero es curioso porque se entrelaza. Usted ve una cosa, wow. Esto se va con esto, esto con esto, esto con esto. Este año esto tiene aquí y venga, 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 venga. Es una locura. Ni el Señor de los Anillos. Es una tremenda locura. ¿Alguien se ha leído el libro del Señor de los Anillos? ¿Otro friki? ¿No? A mi esposa le encanta el Señor de los Anillos. Tiene los libros y me hace ver cada año me hace ver la trilogía.
Me termino durmiendo, pero le digo que lo vi. En fin, se escribió en libros. El Tolkien inventó idiomas, inventó no sé qué, y tiene una cabeza de escritor, psicólogo, es filósofo, tiene una gran... Pero la Biblia es incomparable. Cuando usted lea la Biblia va a encontrar que no hay razonamiento humano, que tiene que ser sí o sí espiritual, que sí o sí tiene que ser algo divino. Así que si usted busca respuestas, vaya a la Biblia, busque la palabra de Dios, ábrala de vez en cuando, que seguro le va a hacer bien. Den un aplauso al Señor por eso. Entienda que la palabra de Dios es nuestra base, es nuestra guía. Jesús vino a cumplir esa palabra. Vino a habitar entre nosotros y eso es espectacular. Que la palabra ahora no se haya quedado así escrita y abandonada. ¿Recuerdan ahí la historia que Moisés escribió las tablas? En las tablas escribió los mandamientos. Luego eso se rompió, luego lo metieron en el arca. Muchos años después desapareció el arca, ya nadie sabe dónde está, se perdió. Pero la palabra ahora se encarnó. La palabra habita entre nosotros. Y tú puedes decir, sí, pero eso es una historia de hace muchos años. No, tú lee la Biblia y ya verás cómo Cristo aparece sobre ti. Ya verás cómo Jesús se te presenta esta noche. Ya verás cómo Jesús te habla. Ya verás cómo sientes que dentro dice, hey, no puede ser, me está hablando a mí. Necesito leer más la palabra. Necesito encontrar a Cristo. Aunque todos seamos cristianos. Por cierto, yo no he hecho esta pregunta. ¿Hay alguien que nos visite por primerita vez hoy? ¿Alguna persona? ¿Sí? ¿Por ahí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ahí atrás? Muy bien. ¿Hay alguien más? Muy bien. Madre mía, más. Venga, vayan animándose. ¿Más? ¿No? Pues aprovechamos y le damos un fuerte aplauso. Y gracias por estar aquí. Gracias. Espero que no esté haciendo un peñazo esta prédica. Usted apunte. No se preocupe, apunte cosas y luego se lo pregunta a la persona que le invitó. Y si no, el domingo viene y ahí también recibirá respuestas. Gracias por venir, de verdad. Es un honor y un privilegio que esté aquí con nosotros. Jesús no solamente vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, sino que vino a cumplir las promesas que te ha prometido a ti hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes? Si Jesús venció la tentación, en la Biblia lo encontramos. ¿Recuerdan cuando fue tentado? Si Jesús venció la tentación, quiere decir que tú también vences la tentación. Si Dios envió a su Hijo, ¿sabes para qué es? Para humanizarse un poquito con nosotros. Para que sufra igual que tú y que yo. Porque es muy fácil adorar a un Dios que no le vemos. Que, digo fácil, si tienes mucha fe le crees. Pero que no has visto obras, que no has visto nada. Es muy difícil eso. Que no has sufrido. Esos son los dioses de yeso, los que nunca les duele nada. Esos son los que sacan en las procesiones, que se caen y no les pasa nada, siguen ahí intactos. No, pero cuando tú ves a un Cristo que ha sido golpeado, antes lo decía en la alabanza, que ha sido escupido, maltratado. Y cuando tú ves en las Escrituras cómo salió adelante y te sientes tan identificado con su dolor, que incluso llegó a morir, llegó hasta la muerte, pero que detrás de todo eso se cumplió lo que dijo. No solo que iba a nacer de una virgen, no solo que iba a entrar triunfalmente ahí por Jerusalén, no solo en el burrito, sino que también dijo que iba a sufrir y sufrió. Si no, el Antiguo Testamento señala de que Jesús iba a morir y también murió. Pero ahí no se quedó la historia, se quedó que al tercer día iba a resucitar y eso fue lo que pasó. Y por eso celebramos y por eso en la Biblia encontramos a un Jesús vivo, resucitado. A un Jesús que tiene a día de hoy la capacidad de seguir transformando, de cambiar nuestras vidas. Si Él se humilló a sí mismo, nosotros también podemos. Si Él fue obediente a la palabra, si Él respetó la palabra, dice que no vino a abolir la ley ni a los profetas. Es decir, si Jesús cumplió todo lo que dice la Biblia, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si Jesús pudo, tú también puedes. Ahora tú dirás, no, pero yo no soy Jesús. No, desde luego que no. Pero sabes, hay algo muy importante. Y voy a recapitular. Primero, Dios escribe la palabra, logos. Segundo, envía la palabra para que haya veracidad, para que se establezca, para que se cumpla todo lo dicho. Y lo tercero, Jesús se va, nos deja el Espíritu Santo y uno puede decir, uy, ¿qué pasó?
me quedé solo. No, te dejó como un portador del evangelio, como un portador de la palabra. Ahora la palabra no está escrita solamente, la palabra no es solamente el verbo hecho carne, sino que ahora la palabra, se le dice grafos a ese término. Grafos también es una palabra griega que significa grafía. De ahí viene caligrafía, porque es la punta de un lápiz, la punta de una piedra, la punta de un cincel apoyado en un material moldeable que comienza a tallar, que comienza a escribir, que comienza a dibujar esas letras, y que cuando se aleja el compositor dice: esto es lo que he escrito. Ahora quiero que esto lo vean, quiero que esto lo lean. Y necesitamos ser Biblias abiertas para la gente. Iglesia, necesitamos ser portadores de Cristo, porque Cristo físicamente ya no está, pero ahora estás tú. Ahora estás tú. La palabra sigue teniendo poder. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene poder. ¿Y sabes por qué sigue teniendo poder? Porque hay gente como tú que no le tiene miedo ni vergüenza. El otro día me encuentro ahí enfrente a una hermana de aquí. Le pregunté: hermana, ¿eras tú la que estabas evangelizando y gritando como una loca ahí? ¡Guau! Sí, era yo. Bien por ti. ¿Por qué lo hiciste? Porque creí que iba a haber una actividad especial en la iglesia y no me enteré que no había. Y entonces dije: bueno, me sobra el tiempo y voy a ir a predicar. Hay veces que la iglesia depende de uno. Pero si ese uno fuésemos todos, la palabra de Dios correría de diferente manera. La palabra de Dios correría a tal velocidad que muchos se salvarían. Que lo que yo te he dicho hoy, que lo que yo te he predicado hoy, lo puedan conocer otros. Eso garantiza no solamente que las sillas estén llenas, no que las iglesias estén llenas, que gloria a Dios por ello, sino que el cielo va a estar lleno de almas. Y necesitamos, iglesia, gente que tenga el valor de ser un portador de la palabra. Necesitamos valentía, valor, fuerza, coraje, sin miedo. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia está la verdad. No hablas tú, como Pedro cuando predicó por primera vez, que dice que el Espíritu vino sobre él con denuedo. Es decir, él habló, dijo la palabra, no tenía ni idea a lo mejor lo que estaba diciendo, pero algo dijo, algo le cambió. Una palabra puede transformar las vidas. Una palabra rema. ¿Qué quiere decir una palabra rema? Una palabra rema es una palabra oportuna, una palabra en un momento específico. Vete atrás, antaño, a lo mejor a esa palabra que escuchaste de un pastor, de un predicador, de algún líder. ¿Cómo transformó tu vida? ¿Cómo te cambió? A lo mejor este domingo escuchaste algo que dijiste: wow, eso me rompió por dentro. Esa palabra rema, ese momento específico, oportuno, que te transformó, que te cambió y que haces que hoy hayas vuelto otra vez, es lo que la gente necesita oír. Así que tú, como portador de la palabra, como portador del evangelio, ahora tienes que comenzar a hablar, comenzar a predicar, comenzar sin vergüenza, porque no lo haces tú, lo hace el Espíritu a través de ti. Y porque aparte lo que estás diciendo, atención, no es mentira, es verdad. Y si es verdad, entonces todo lo demás da igual. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vayas. Así te dice el Señor. Ponte de pie y voy a terminar. Quiero concluir. Esta parte es muy importante en mi conclusión también. Porque la palabra de Dios, fíjense lo que dice Ezequiel, no lo pongan, ¿vale? Esto lo tengo yo aquí. El profeta Ezequiel, miren lo que profetiza. Es decir, no era algo que escribió él de él, es algo que dijo de parte de Dios. Y eso que dijo de parte de Dios, lo voy a repetir porque es lo que Dios te dice hoy. Dice: les daré un corazón nuevo. Les daré intenciones, digan intenciones nuevas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones.
llenos de amor y de buenas intenciones. Miren lo que dice la versión Reina Valera. Dicen: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos quieren guardar los preceptos, los mandamientos? ¿Cuántos quieren ser portadores de la palabra de Dios? Termino con esto, miren. Este domingo yo compartí algo que se lo había compartido a los chicos de la alabanza y lo simplifiqué en el momento de la adoración. En realidad era para hoy, no era para el domingo, pero lo sentí porque fue un momento oportuno. A lo mejor usted sabe lo que voy a decir, pero no lo dije entero. El Evangelio de Lucas, el escritor Lucas, escribe en el capítulo 24, versículos 13 hasta el final. Escribe una historia apasionante después de que Cristo resucita. Que ahí estaba Cleofas y un discípulo más. Y me gustaría que pongas tu nombre, diga, y Darío, Cleofas y Darío. Y ahí dice que iban caminando rumbo a Emaús, que significa lugar cálido. Y ahí aparece Jesús en medio de ellos y que los ojos de ellos estaban velados. Hay una traducción que dice que Dios les cerró los ojos para que no lo vean. Y ya lo compartí esto, usted seguramente se acuerda de esto. Quiero dejar constancia porque sé que se está grabando y también aprovecho para decirlo. Lo que tiene que ver, o lo que quiere decir este pasaje, es que Dios no te exige que creas en la palabra de Dios, pero sí te da la bendición de poder creerlo. Pero esto es algo progresivo. Necesitas fe, porque la fe es aquello que tú haces sin ver. Por eso dice que le cerró los ojos naturales para dar pie o para dar lugar a los ojos espirituales. Y la Biblia amerita a que tengas fe. La Biblia necesita que tú no la mires con unos ojos naturales. La Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser vista con unos ojos espirituales de la fe. Porque la fe es aquello que se espera, aquello que tú tienes convicción de que no lo estás viendo, pero algo va a ocurrir. Eso es lo que está sucediendo. Cuando tú lees la palabra de Dios, algo va a pasar sí o sí. Y ahí estaban Cleofas y el discípulo discutiendo entre sí qué era lo que había pasado. Y de repente dice: no ardía en nuestro corazón, no ardía. No ardía en nuestro corazón cuando nos estaba hablando acerca de las Escrituras. Cuando nos abrió las Escrituras, no solo les abrió los ojos a la fe, sino que también les abrió las Escrituras. A lo mejor no tienes fuerza para leer. A lo mejor no te apetece leer la palabra de Dios. Tengo que admitir que yo he sido un abnegado para leer la Biblia, de verdad. Muchas cosas, no me gustaba leer nada. Pero comenzó un cambio en mi vida y un proceso que yo dije: Señor, enséñame a leer tu palabra, necesito leer la Biblia. No leía ni el marca, no leía nada, solamente cosas de música, solo cosas de música. Todo instrumento, me sabía las marcas de todo, de las cuerdas, de los calibres, de todo. Me sabía de las baterías, de todas las marcas del mundo, de los mejores músicos. Me sabía las historias de cuándo nacieron, de cuándo murieron, de cuándo, y no me sabía la historia más famosa del mundo, que era la de mi Jesús. No me sabía esta historia, por ejemplo, que les estoy contando ahora. Pero cuando la palabra entra a tu vida, comienzan a cambiar cosas. Y yo quiero que tú pienses y que te pongas ahí en los pies, en los zapatos de ese otro discípulo, y que tú mismo digas: ¿no ardía nuestro corazón? Cuando lees la Biblia, ¿no arde tu corazón? A lo mejor no, dímelo. A lo mejor no arde tu corazón. A lo mejor no estás entendiendo lo que hay dentro de la palabra de Dios. No te preocupes, primero Dios te tiene que abrir los ojos. Lo segundo va a ser que haya un fuego dentro de ti, que haya algo diferente, que digas: tengo que hablar, tengo que predicar. Miren, yo me pongo muy nervioso, se lo dije a ellos, me pongo muy nervioso cuando predico. Pero yo siento que cuando estoy aquí esos nervios se van. Se van, no se me nota, yo lo sé y me lo dicen. Y es el Señor. Pero es la palabra, es hablando la palabra. Yo no estoy hablando ni de mi testimonio, ni de lo bien que puedo tocar algún instrumento, o les puedo hacer algún canto aquí. No. Los que me conocen saben que canto y tal. A lo mejor los nuevos no. No les voy a cantar hoy, ¿vale? La próxima. Pero cuando tú hablas la palabra, sabes que estás hablando la verdad. Y cuando tú tienes la verdad, no hay nada que te frene. No hay nada que te dé vergüenza, no hay nada que te dé miedo, no hay nada que te importe. Y ahí van los de Emaús.
Le abrió los ojos, le abrió las escrituras. Y el versículo 45 de ese mismo pasaje dice que a los discípulos les abrió el entendimiento. Así que no te preocupes, más bien ocúpate en la lectura de la palabra, para que toda la revelación de la palabra te caiga y para que sobre todo Cristo sea revelado en tu vida. Tú que estás por primera vez, a lo mejor no tienes mucha idea de lo que estoy diciendo. Te vamos a regalar una Biblia. Comienza a leerla. Comienza a leerla. Y ya verás cómo hay cosas que van a cambiar dentro de ti. No por lo que digo yo, sino por lo que dice la palabra. Me gustaría que levantes tus manos y que te preguntes. Yo te voy a hacer esta pregunta, pero tú pregúntatelo a ti mismo. ¿Cómo están tus ojos? ¿Cómo están tus ojos? ¿Necesitas abrirlos? ¿Necesitas abrir los ojos a lo que la palabra te quiere decir? ¿Hace cuánto tienes los ojos cerrados? Te dice el Señor hoy. ¿Hace cuánto vienes solo por obligación? ¿Hace cuánto vienes solo por quedar bien? ¿Hace cuánto te acercas a mis pies? Te dice el Señor así, sutilmente, con tal de que te vean. ¿Hace cuánto tienes los ojos cerrados? ¿Hace cuánto te dice Jesús que caminas y no sabes que estoy a tu lado? ¿Hace cuánto no abres las escrituras? ¿Hace cuánto no estudias mi palabra? Aquella que te produce firmeza, aquella que te produce valor, aquella que te hace inteligente, aquella que te abre el entendimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Termino. Quiero darle a tu intelecto una chispa más. Quiero que salgas de aquí diciendo: tengo que leer la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser sabios? Lee la palabra, predica la palabra. La palabra fue escrita, la palabra fue enviada y ahora la palabra está en ti. ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor? Al autor de ese libro, al autor, a Jesús.